Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Buenos días, lunes 30 de octubre del 2023. Bienvenidas a Ellas en las Urnas, un programa más que tenemos de esta emisión, de esta apuesta que tenemos aquí en Violeta Radio con CIMAC Noticias, precisamente para poder analizar lo que en este proceso electoral pues se está viviendo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo paridad. Me da muchísimo gusto tener a Adriana Favela, consejera del INE. Adriana, bonito día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Todo muy bien, afortunadamente, y con el gusto de estar aquí para platicar con ustedes. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, pues tenemos también a Lisbeth Ortiz Acevedo, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias. Liz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querida Lucía. Buenos días, Adriana. Encantada de seguir platicando con ustedes en este ejercicio tan potente. Muchas gracias. Bueno, nos hace falta nuestra querida Ivonne Melgar. Bueno, tuvo un pequeño contratiempo. Ya está, miren. Yo ya iba a empezar a platicarles por qué no estaba, pero logró sumarse y nos da muchísimo gusto que esté ya con nosotras, mi querida. ¿Cómo estás? Contigo siempre viajamos, mi querida Ivonne. Claro que sí, querida Lucía. Buenos días para todas y todos los que nos acompañan. Un gusto estar nuevamente en Ellas en las Urnas. Pues encantadas, mira, vamos a viajar contigo en el metro, lo cual nos da muchísimo gusto. Esperemos que tengamos buenísima conexión. Si quieres en algún momento cerrar tu cámara, no hay problema para que no se nos vaya la señal, porque tenemos un montón de temas que estar colocando en la mesa. Y antes de arrancarle, pues quisiera plantear mi solidaridad con el pueblo de Acapulco, con las mujeres de Acapulco que están pasando situaciones muy complejas. Veía yo el fin de semana en los diferentes medios de comunicación algunas crónicas que ya han empezado a publicarse sobre pues situación devastadora que está enfrentando pues Acapulco y varias comunidades alrededor, no solamente este centro turístico, pues que ha jalado toda la atención, sino varias comunidades que han quedado también con estragos muy complejos. Y bueno, pues ahí están los temas, de una vez les adelanto, este miércoles en Análisis Feminista vamos a estar hablando precisamente de esta situación. Mientras tanto, toda nuestra solidaridad a la población de Acapulco, a las mujeres que están enfrentando esta terrible situación. Así que, una vez dicho esto, si les parece, colocamos en la mesa lo que estuvo ocurriendo en días pasados en el Instituto Nacional Electoral, donde se discutió precisamente los lineamientos para que en este proceso electoral del 2024, pues la paridad otra vez estuviera presente en las gubernaturas que se van a elegir, que son ni más ni menos que 9. Adriana, seguramente tuviste la discusión, la que la que se votó y no se votó, y ahí hubo un temilla. ¿Cómo lees lo que estuvimos viendo, donde además, bueno, pues solamente los hombres, ¿no? Los hombres representantes de los partidos argumentando por qué no tendría que colocar el INE los lineamientos. ¿Cómo lees? ¿A ti te tocó? A ti te tocó, mi querida Adriana, los primeros lineamientos para las gubernaturas en donde pues logramos tener pues tantas mujeres compitiendo. ¿Qué leíste, qué viste de similitud con el momento que te tocó a ti a lo que ahora estamos teniendo? Bueno, primero, parece que siempre hay como una vuelta al pasado, donde yo pensaría que esas, intervenciones o esas discusiones ya se dejaron de lado, pero siempre que hablamos de la paridad y siempre que hablamos de los derechos de las mujeres, es como retroceder en el tiempo, ¿no? Entonces, precisamente viendo la discusión, pues recordaba mucho finales de 2020, cuando nosotros en el INE, siendo yo consejera,
con mis demás compañeras y compañeros, se aprobó por primera vez esta exigencia de que los partidos políticos nacionales registraran a mujeres en forma paritaria, o sea, igual que a los hombres para las distintas gubernaturas. Entonces, siempre que escucho estas discusiones, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, primero es que el INE no tiene facultades para ello, que también lo dijo el Tribunal Electoral, pero aunque lo haya dicho el Tribunal Electoral, lo cierto es que siempre reconoció la Sala Superior del Tribunal Electoral que era necesario una acción de este tipo, pues para precisamente emparejar el piso, para que las mujeres pudieran tener posibilidades de llegar a las gubernaturas. Luego, en segundo lugar, siempre la resistencia de los partidos políticos, ¿no? Yo también me acuerdo que en el 2020 inclusive hubo un exhorto del Senado de la República, y varios senadores de distintos grupos parlamentarios, insistieron en que el INE no debía de aprobar eso, que era como una ofensa terrible. Y luego el otro argumento que siempre también dicen es, ¿y de dónde vamos a sacar a las mujeres? Cuando nosotros sabemos que más del 52% de la población somos mujeres y somos las que más votamos en México. Pero bueno, siempre hay esas resistencias. Ahora, yo creo que aquí la buena noticia es que finalmente se aprobó. Entonces estamos hablando que en el 2024, donde se van a renovar 9 gubernaturas o titulares de los poderes ejecutivos en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, ahí los partidos políticos nacionales van a tener que postular mínimo 5 mujeres, ¿no? Para que puedan tener acceso a las gubernaturas. Y siempre les digo que esta medida, pues es muy importante porque, por ejemplo, en el 2021, donde se renovaron 15 gubernaturas, fueron electas 6, ¿no? Cuando el INE les exigió que por lo menos 7 mujeres tenían que ser registradas. En el 2022, que se renovaron 6 gubernaturas, fueron electas 2, cuando el INE les exigió que tenían que renovar postular a 3 mujeres, y en el 2023 una mujer fue electa de 2 entidades federativas. Entonces creo que estas medidas obviamente ayudan a emparejar el piso, y obviamente sabemos que son temporales. Ahora, la otra circunstancia es que también, además, los partidos políticos ya impugnaron este acuerdo. Tengo conocimiento que Movimiento Ciudadano y el PT lo impugnaron. El plazo venció para los partidos políticos nacionales, venció este sábado pasado, o el 27, no me acuerdo qué día, y ahora falta también que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y ahí va a haber otra oportunidad para impugnar, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que se aprobó finalmente, con oposición inclusive de algún consejero electoral, pero esto creo que es una buena noticia para las mujeres mexicanas, ¿no? Gracias. Totalmente, mi querida Adriana. Entonces, impugnaron el acuerdo, nada más para que me quede claro, Movimiento Ciudadano y PT, el de paridad en las gubernaturas. Sí, Digo, ellos lo impugnaron. Después sí, que además también siempre es algo como, bueno, pues muy, ¿es parte de la tradición o qué? Sí, por ejemplo, en el 2020 lo impugnó el Senado y el PAN. En el 2022, pues no, ya no impugnaron, pero en el 2023 también volvieron a impugnar varios partidos políticos, ¿no? Entonces también, pues siempre hay esa circunstancia, siempre argumentando que el INE no tiene facultades, básicamente, ¿no? Mi querida Ivonne, tú escribías precisamente en relación a esta votación donde decía se les hizo bolas el engrudo. ¿Cómo leíste tú una votación una sesión larga, una sesión de 4 horas y un poco más, con argumentos, como bien decía Adriana, a mí me parecía, no sé a ti, efectivamente que no hemos logrado sembrar efectivamente la paridad como un ejercicio democrático cotidiano? ¿Qué lectura tienes tú, mi querida Ivonne? ¿Ivonne? Gracias, querida Lucía. En una primera instancia estaría totalmente de acuerdo con Adriana en el sentido de que pues se logró. Nos quedamos con una sensación de que iba a ganar, que se iba a imponer la treta con la que se había logrado tirar días atrás este acuerdo. Creo que la buena noticia es que finalmente se logra con la defensa de consejeras y consejeros, con alegatos muy contundentes
frente a la resistencia de los partidos de legislar, de poner en sus propios ordenamientos internos la paridad. Creo que son señalamientos los que escuchamos en esa sesión muy aleccionadores de todo el tramo cultural, político, institucional que todavía tenemos que caminar. Sobre todo, recordar el número, solo 18 entidades en la República no han tenido nunca alternancia. O sea, esto lo repitieron los consejeros. Y por otro lado, escuchar el tono incluso violento, diría, en términos verbales, de el consejero Uquid Espadas, señalando que era un acuerdo autoritario, sin hacerse cargo de que hay una responsabilidad constitucional que debe cumplirse y frente a la cual ha habido pues una deliberada negligencia por parte de los partidos y diversos actores que deberían responder. Que veo que se impuso finalmente lo que era el consenso entre los consejeros, pero que sí nos deja abierta Lucía, Adriana, Liz, una agenda de pendientes muy relevantes. Yo en alguna oportunidad en este espacio quiero compartir con ustedes otro momento que hubo en Cámara de Diputados la semana anterior en el marco del 70 aniversario del voto femenino, la presentación de un estudio sobre representación política en Puebla con resultados que alarmaron a las mismísimas legisladoras que han impulsado la paridad y otros ordenamientos en Cámara de Diputados, porque lo que vemos es justo lo que tú decías, Lucía. Hay un déficit cultural profundo que está poniendo en entredicho los derechos políticos de las mujeres, no solo en órganos tan importantes como el INE, donde todavía hay consejeros que se dan el lujo de hablar como hablaba el consejero Espadas, y escuchamos deliberadamente en voz de una mujer de representación del PAN, de Acción Nacional, argumentando que los partidos tienen derecho a regularse a sí mismos en este tipo de postulaciones cuando no han hecho la tarea al interior de ese partido. Y lo cierto es que estamos frente a una dificultad mayor que no habíamos terminado de visibilizar, que es la resistencia cultural. Dejo aquí esta primera presentación de hoy. Muchísimas gracias, mi querida Ivonne. Totalmente, creo que además la sesión quedó grabada. Yo invitaría a la audiencia a que la revisemos, porque efectivamente cuando uno va escuchando la argumentación que dan los representantes de los partidos políticos, pareciera ser que no hemos avanzado efectivamente en entender que esto es un nuevo escenario, que hay una nueva lógica, o que eso estamos intentando las mujeres, que haya una nueva lógica de hacer política, donde la representación paritaria de mujeres y hombres sea dada con naturalidad, donde no tuviéramos que tener este tipo de acciones, porque algo que no han hecho los partidos políticos efectivamente es cumplir con la norma. A mí me llama mucho la atención que varios representantes de los partidos hablaban de lo mucho que han hecho los partidos, pero que realmente esto que está colocado en el papel, en los principios partidarios, no necesariamente es lo que se cumple en la realidad. Y una de las argumentaciones de la consejera Carla Humphrey precisamente tiene que ver con que las propias militantes de los partidos políticos han empujado acciones judiciales para poder garantizar un derecho que tienen, porque los partidos no lo han hecho. Y antes de darle la palabra a nuestra querida Liz, que estamos ya a punto de ir contigo, Liz, pues vamos a ir un corte de estación para que no te cortemos, para que regresando del corte de estación
hagamos esta mirada histórica también de lo que han sido las discusiones en el Consejo del INE en torno a la paridad y los derechos de las ciudadanas. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que el 19 de octubre de 1873, durante la época porfirista, nació Las Hijas del Anáhuac? Es reconocido como el primer periódico en México que fue dirigido y escrito por mujeres y para mujeres. Cabe señalar que sus autoras utilizaban seudónimos en lengua náhuatl y que su publicación era semanal y tenía un costo de 25 centavos. Las Hijas del Anáhuac fue creado por alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y solo circuló en el país durante 3 meses. En su contenido se encontraban en su mayoría poemas, cuentos y narraciones, pero también temas económicos, políticos y culturales que empezaban a tomar relevancia para el género femenino y que no eran abordados por los hombres periodistas. De acuerdo con sus autoras, en dicha época no se pudo colocar el impreso como el número 1 frente a muchos otros que honraban a la prensa mexicana, pero quizás más tarde se lograría. Reconocían que su humilde trabajo había hecho una aportación para la emancipación de la mujer, y creían que eran parteaguas para que otras jóvenes siguieran su ejemplo. Ellas buscaban la valoración de las mujeres y participaban de un concepto idealizado de lo femenino, común en la sociedad de su momento. Es importante resaltar que el trabajo de Las Hijas del Anáhuac sí impulsó a otras mujeres a hacer críticas sociales y políticas sobre el lugar que ocupaban. Por ejemplo, cuando surgió el movimiento obrero, diversas mujeres se sumaron para escribir una publicación en El Hijo del Trabajo, acerca de la esclavitud femenina y la emancipación de la mujer. Una década después de la publicación de dicho diario, nacieron otros dirigidos por mujeres como el Álbum de la Mujer, quienes desde la crítica radical exponían situaciones políticas y sociales. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Estamos hablando con Adriana Fabel, Ivonne Melgar y Lisbeth Ortiz precisamente sobre lo que ocurrió en el Consejo General del INE en torno a los lineamientos para la paridad en este proceso electoral, donde se van a renovar 9 gubernaturas en el mismo número de entidades federativas. Liz, antes del corte decíamos, los argumentos parece ser que no evolucionan. No sé si los argumentos en general, pero sí las voces de quienes están representando a los partidos políticos. ¿Tú cómo la viste? Sí, estoy ahí. Bueno, pues coincido con Ivonne y coincido con Adriana. Me parece que los partidos siguen presentando la reticencia de resaltar siempre la participación de las consejeras, porque me parece que hicieron una defensa extraordinaria, muy pulido el argumento, tenían información clave. Y cada vez se les cierran más los caminos a los partidos políticos porque sin duda se enfrentan ante derechos constitucionales. Es decir, a mí me parece que están sorprendidos hoy en una estructura profundamente machista y misógina, donde están los hombres en el poder dentro de las mismas estructuras de todos los partidos a nivel estatal, federal, municipal, y hoy se están enfrentando a una ley que les exige eliminar, empezar a desestimar esa estructura. ¿Por qué? Pues porque necesitamos este proceso de paridad y que han sido años y años, lo hemos comentado, años y años de mujeres, la lucha de mujeres y la causa para llegar a esta circunstancia. Entonces me parece que eso atiende hoy a la impugnación que hace Movimiento Ciudadano, por ejemplo, el fin de semana. Y además lo hace arteramente, ¿no? Me parece que lo hace en el momento donde la atención pública está en el tema de Acapulco, bien lo comentas, y lo hace en un momento donde
ya pasó la aprobación, ya pasó los acuerdos, ya fueron varias, si no mal recuerdo, 3, 4 sesiones donde los partidos exigieron que incluso se hiciera a puerta cerrada, posponiéndola en un estire y afloje, y todavía llega Movimiento Ciudadano y llega y dice, voy a impugnarlo, a pesar de que sabe que no tiene argumentos. Como bien dice Adriana, a mí me parece que es una mirada al pasado, a estos políticos anacrónicos que se niegan a dar el paso hacia otra estructura, no la quieren soltar, desde luego. Y nos pone ahí a revisar lo que van a hacer. Movimiento Ciudadano habla o se dirige para la impugnación por fraude procesal, dice o argumenta el debido proceso. Lo cierto es que todo se llevó a cabo con el debido proceso. Siempre fue el acuerdo conjunto de todos los partidos, o sea, no hay argumento por ahí. Son reticencias, a mí me parece, incluso inocuas, honestamente. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura bien armada y además hay consejeras muy potentes que además lo defendieron muy bien. Ya hay una ley, ya no es por decisión de los partidos, ya no se les está diciendo, si ustedes así lo deciden, que antes, hace años, era, por favor, partidos, permítanos hacer la paridad, por favor. Bueno, ahora no. Entonces, ¿qué más, Lucia? Que a mí me parece que es la machirulada en potencia en el poder, diciendo, ¿cómo voy a desestructurar esta circunstancia? Entonces, solamente será seguir esta impugnación de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, pero lo cierto es que allá adentro también hay fuerzas importantes. Seamos honestos, por ejemplo, sin duda, Patricia Mercado estará haciendo cosas propias en la agenda de las mujeres y en favor de la paridad y muchas otras más al interior, que ya no es una decisión única y exclusiva de los hombres en el poder. Y qué bien dices, porque yo creo que sí hay que detenernos en la presencia de las consejeras. O sea, Adriana, sin tus argumentos en el momento dado, en aquellas discusiones del 2020, no estaríamos donde estamos hoy. Y creo que esta aprobación, esta nueva aprobación de los lineamientos, lo que vuelve a colocar es el nivel argumentativo que han dado las consejeras del INE para lograr consolidar pues una regla que tendría que ser de la democracia, que es la paridad, y que no se cierra solo a la mitad y mitad, o sea, 50 y 50. Es un cambio de mentalidad de qué democracia estamos hablando. Y yo creo que efectivamente no hubiéramos logrado tener esta aprobación sin los argumentos tan sólidos que dieron las consejeras como, ya decía yo, Carla Humphrey, pero también la consejera Rabel. Sin estas argumentaciones que fueron colocando y desmontando, no sé tú cómo viste, la repetición de el INE no tiene facultades, el INE no tiene facultades, etcétera, etcétera, que era casi el script de todos, las consejeras fueron engrosando precisamente la argumentación de por qué sí tendría que votarse estos lineamientos, mi querida Adriana. Así que la presencia de estas consejeras es fundamental. Sí, claro, obviamente, ahí destacan las consejeras Carla Humphrey y Dania, Radel, precisamente, pues, argumentando a favor de por qué se tenía que emitir este acuerdo en el INE. Y obviamente, pues, es primero partiendo de la base de que es un derecho de las mujeres, segundo, lo de la paridad entre los géneros en el acceso a las candidaturas y también que se tiene que hacer este cambio cultural que tú también decías, ¿no? O sea, ¿qué democracia queremos? Bueno, pues queremos una democracia donde estén presentes las mujeres y donde tengamos también la posibilidad de gobernar nuestras entidades federativas. Y además también algo muy importante, ahí los partidos políticos decían que el Tribunal Electoral ya había dicho que el INE, te digo, no tiene facultades para emitir esta clase de acuerdos y que además
si había alguna entidad federativa que ya había regulado la cuestión de la paridad, ya no podía intervenirse. Y creo que aquí lo importante es como dejar claro esto. A ver, el INE es la única autoridad a nivel nacional que puede verificar lo que pasa en todo el territorio. Entonces, es el único que puede darse cuenta que estamos ante la renovación de 9 titulares de los poderes ejecutivos locales. Y ya es ahí donde puede aplicar lo de la paridad. Lo que pueden hacer las entidades federativas, como lo han hecho algunas, es decir, si en este proceso electoral tú postulaste una mujer, en el que sigue va a ser un hombre. O sea, nada más puedes legislar a nivel de entidad federativa la alternancia. Y esto parece que es lo que no entienden los partidos políticos o no lo quieren entender. Entonces, por eso es necesaria la intervención del INE. Ahora, exactamente, bueno, pues también el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión. Desde el 2020 se le dijo que legislara sobre este tema, no lo ha hecho. Y algunas entidades federativas se han legislado, pero pues les digo, en la cuestión de la alternancia. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Primero, el PAN, y lo decía alguna de las compañeras, siempre manda mujeres a defender cosas o sea, a defender el hecho de que no hay un avance en los derechos de las mujeres. Y esto es algo también un poquito como vergonzoso, perdón por la expresión. Yo una vez sí hablé con una de las representantes del PAN y le dije, es muy terrible que tú te prestes, o sea, a estar aquí o sea, cuando se trata de los derechos de las mujeres y el PAN esté en contra, porque nunca tienen representantes mujeres, solamente las llevan cuando hay que argumentar en contra de las mujeres, y eso es algo terrible. Y la otra cuestión que yo quisiera decir es, hay que también tener mucho cuidado con lo que va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahí hay otra zona de riesgo, ¿no? En el 2023 dijeron, bueno, a ver, como el Estado de México y Coahuila ya regularon la cuestión de la paridad, pues entonces el INE no tenía que haber sacado este acuerdo otra vez de la paridad en las candidaturas y y de alguna manera, por eso también los argumentos de los partidos políticos en ese sentido, ¿sí? Entonces yo creo que aquí nuestro trabajo todavía no está concluido, hay que ver lo que resuelva el Tribunal Electoral y eso va a ser muy importante. Absolutamente, absolutamente, porque se les empieza a hacer bolas el engrudo y hay que ver lo que está pasando ahorita en Morena, que tendrían que haber dado precisamente las directrices el día de hoy sobre cómo van a garantizar esa paridad en las gubernaturas y por lo pronto ya dijeron aguántenos un ratito porque hasta el 10 de noviembre vamos a informar cómo va a ser y tiene que ver con estas componendas internas de los grupos de poder dentro de los partidos que ya se habían repartido también las candidaturas en las entidades federativas y entonces tienen que volver a reacomodarse internamente precisamente para poder decir sí o no. Y bueno, pues tú lo has trabajado y lo has seguido muy bien, mi querida Ivonne, y pues lo que hoy está teniendo Morena, que lo sacaba el periódico Milenio, tanto en columna como en un reportaje precisamente, que no me encanta la entrada, pero bueno, esa es harina de otro costal en cuanto al enfoque que se le da a la nota, al reportaje, pero el hecho que está colocando ahí es que están en negociación y por eso Mario Delgado tuvo que decir aguántenos 10 días para poder dar precisamente los lineamientos porque tiene que apaciguar a los machirules, como decía Liz, que dicen, a ver cómo, este reinado ya era mío y ahora no me lo quieren reconocer. Esa es parte también de esta falta de cultura democrática dentro de los partidos que están acostumbrados a dar y quitar y poner y etcétera, entre ellos, mi querida Ivonne. Sin duda, mi querida Lucía, yo de todas maneras reconozco la reacción, el pronunciamiento de entrada de Mario Delgado, dirigente de Morena, que inmediatamente, siendo un partido mayoritario, pues resulta más significativo sus palabras, inmediatamente que el Instituto Nacional Electoral en su consejo aprueba en esta paridad 5-4, dice nosotros los vamos a allanar, vamos a cumplir y vamos a ir a fondo, e incluso declara
vamos a ver si es cierto en las conferencias de prensa respectivas que cuando ellos apliquen la paridad, en las 5 gubernaturas donde habrán de hacerlo, las candidaturas, no serán aquellas menos competitivas como históricamente están los partidos acostumbrados a confinar a las abanderadas cuando se trata de cumplir este principio. Un resabio desde las cuotas será ese, enviar a las mujeres candidatas a los municipios, distritos, entidades donde habían perdido. Dice Mario Delgado, lo ha declarado, está registrado en prensa, que por el contrario Morena va a poner a las más competitivas, a las mujeres que puedan dar la pelea y ganar desde Morena en esas gubernaturas. Lo dijo antes de que se pospusiera la presentación de los candidatos. Todavía cuando lo declara es ante la expectativa de que el día de hoy tendríamos el anuncio de la dirección de Morena, de la dirigencia de Morena, de las 9 personas que habrían tenido la posibilidad de convertirse en coordinadores de defensa de la transformación, que es la figura previa a convertirse en aspirantes e irse a la precampaña como tales. Y dijo algo que hay que subrayar. Desde ahora les aviso que los candidatos, hombres, algunos que ganen en las encuestas, no necesariamente van a ser candidatos. Es decir, puede haber ganadores en las encuestas que no necesariamente se conviertan en abanderados. Eso lo aclaró previo al viernes. El viernes sorpresivamente se anuncia la posposición de los resultados, de la presentación de los resultados, ya no será hoy, sino el 10 de noviembre, y pues se sabe por todas las grillas internas y las presiones que se están viviendo, que es por esto que tú reseñabas en un inicio de este tramo de nuestra conversación y que ha recogido el periódico Milenio el día de hoy. ¿Vamos a creerle a Mario Delgado? ¿Vamos a esperar esas postulaciones competitivas? Y sin embargo, no me canso de repetir que en un ambiente polarizado, como es el que ha caracterizado la política legislativa en este sexenio, en esta Cámara de Diputados que tengo atrás, en el inicio de año, todos los señores fueron capaces de ponerse de acuerdo en las 7 bancadas que están representadas en este Palacio de San Lázaro para quitarle atribuciones al tribunal. Y de manera calladita, de manera soterrada, armaron una reforma para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no tuviera la capacidad de hacer cumplir paridad, entre otras medidas y todas las demás afirmativas, gracias a una reacción potente de las colectivas feministas, de legisladoras, de senadoras, sobre todo, ahí hay que reconocer a Malú Micher, que hizo muy buen trabajo de contención, pero también aquí de muchas activistas de movimientos de todo tipo que le pusieron un alto a este intento. También hay que decir que se sumó la entonces incipiente Marea Rosa, que es de oposición, y se paró ese intento, pero ya tenían listo el dictamen, solo faltaba subirlo, y hay anécdotas que nosotros registramos en la prensa de el enojo de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, con Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, cuando el PAN se raja ante la presión de la Marea Roja. Es decir, siempre estamos en riesgo del retroceso, porque en el verdadero ser de los partidos, la resistencia a la paridad existe con todas sus letras y están buscando siempre la oportunidad para ir a la involución. De manera que por eso
tenemos que celebrar este acuerdo. Totalmente, mi querida Ivonne, totalmente. Y qué bueno que tú recuperas esta historia de lo que han sido, yo diría, las estrategias de los líderes de los partidos políticos para darle la vuelta a una obligación. No tendríamos que estar, si realmente ellos fueran, digamos, se me fue la palabra, congruentes con lo que dicen sus principios en términos de igualdad, de no discriminación, del reconocimiento incluso de las bases que le dan peso a esos propios partidos. Y ahí está recuento que hacen las consejeras en esa primera sesión, por decirlo, donde se fueron argumentando, la gran mayoría de los partidos políticos, de acuerdo con sus registros, tienen militantes mujeres. Todos los partidos políticos tienen más del 50% militantes mujeres. Nada más por traer el número que tendría que colocarse como un principio básico de los partidos, pero no es así. Ya lo decía Liz, los machirulos buscan cómo carambas darle la vuelta, cómo violar la ley. Nos podemos acordar de otros momentos, ¿no? Cómo permiten que, y por eso se cambió esta fórmula donde antes las mujeres tenían un suplente hombre, porque era la forma de violar la ley y de defraudar el voto ciudadano. Pero antes de irnos al corte, esto que tú estás planteando de lo que Mario Delgado señaló el viernes pasado y de lo que hoy sabemos también, es que hay entidades federativas más complejas que otras dependiendo de los partidos políticos. Uno de estos, que es el mayoritario, que es Morena, un debate lo tiene aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál va a ser el principio que va a mantener Morena para garantizar esa paridad? Y la Ciudad de México tiene una presión fuerte, el partido de Morena, donde hay una precandidata, una mujer que aspira con una base sólida y un candidato que tiene, según lo que ha señalado el propio Morena, se me fueron los tiempos, ¿verdad?, de años atrás, que tiene las más altas aceptaciones en la encuesta. Y esto es parte de lo que tiene atorado a Morena y a otros partidos. Vamos a ir a un corte de estación, Liz, volvemos a regresar contigo, no se vaya, estamos aquí en ellas, en las urnas, 106.1 de FM. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Frases misóginas en procesos electorales. El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. De ese trabajo se derivan campañas como #Denuncia la misoginia, que incluimos en este cuarto observatorio sobre la participación política de las mujeres en 2015. La cobertura del proceso electoral en dicho año estuvo plagada de declaraciones sexistas de funcionarios públicos y columnistas. A continuación, algunas frases que ejemplifican la misoginia cuando se trata de mujeres políticas. En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ocurrida el 19 de octubre de 2023, el consejero electoral, Dr. Ukip Espadas Ancona, emitió varios comentarios. Somos nosotros la autoridad electoral de acuerdo con este criterio quienes decidimos quién representa a quién. A las mujeres las representan las mujeres gobernadoras porque así lo decidimos nosotros. Porque nos basamos en la concepción medieval de que a las personas las representan quienes se le parecen, y no en democrática y liberal de que a las personas, mujeres u hombres, los representan quienes ellas y ellos deciden que los representen.
Yo no puedo afirmar que las mujeres estén subrepresentadas sin tener elementos concretos que me digan que estas mujeres no reconocen la legitimidad democrática de sus gobernadores varones y que sienten que debe haber una mujer gobernadora, sea del signo político que sea, ellas sí estarían representadas. Esto es antidemocrático, elitista y profundamente medieval. ¿Qué piensan las votantes? Eso es algo que no se pregunta. Nunca se argumentan en estos debates que de acuerdo con una mediación de opinión pública, con un estudio de tal naturaleza, con una encuesta encontramos que una mayoría de mujeres apoyaban a una candidata y que el heteropatriarcado decidió que preferiría perder la elección que competir con una mujer. No tenemos elementos empíricos para sustentar eso, entre otras cosas, porque no existe. Pretender que exista una candidatura masculina es necesariamente resultado del heteropatriarcado, y que los partidos políticos prefieren perder con un hombre que ganar con una mujer, releva además un profundo desconocimiento de la vida partidista y las elecciones mismas y su naturaleza. Es maniqueo porque pretende que oponerse a este acuerdo y defender la constitucionalidad es actuar en contra de las mujeres, y eso es absolutamente falso. Defender la legitimidad y defender los derechos de las electoras por encima de los derechos de la política, me parece que no solo es legítimo, me parece que es lo único legítimo. Son justamente las electoras las que tienen que decidir a quién apoyan. Si estuviéramos resolviendo frente a una consulta que argumentara y diera datos empíricos de que hay mujeres que están siendo discriminadas en un proceso concreto de elección, eso tendría otra naturaleza. Pero acá se parte de la idea fundamental. Quien se opone a que hoy se obliga a los partidos a postular 5 candidatas a gobernadoras es antifeminista, y eso es absolutamente falso. Este proyecto tiene sustento de un mandato constitucional y legal de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular desde 2019. Y hay que decir entre paréntesis que este principio se aplica también en la conformación de órganos del Estado, en todos sus niveles, no solo en cargos de elección. Pero aquí hablamos de ello. Maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 19 de octubre de 2023. Solo para dejar clara la posición del Partido de la Revolución Democrática. Nosotros siempre hemos estado a favor de la paridad. No quiero ser repetitivo, no quiero que me regañe la consejera Rabel sobre lo que hemos hecho, sino que más bien sobre lo que seguiremos haciendo. Fuimos pioneros en primero, como decía la consejera. Maestro Jorge Montaño Ventura, representante del Partido de la Revolución Democrática, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 19 de octubre de 2023. En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ocurrida el 24 de octubre de 2023, el consejero electoral, Dr. Ukip Espadas Ancona, emitió varios comentarios. Quiero reiterar que se está tratando de hacer esto. Se ha logrado de hecho hacer de esto una discusión maniquea, donde quienes reclamamos el respeto a la Constitución y a la ley somos voceros del patriarcado anquilosado y nos oponemos al crecimiento de las mujeres, lo cual es absolutamente falso. No daré explicaciones sobre mi vida política personal. No me interesa que ninguna de las personas que emite estos infundios en mi contra tenga otras razones. Me da exactamente igual, pero acá se trata, y es una de las grandes evasiones del proyecto que hoy se presenta, y que su condición de nueva propuesta entra en directa contradicción con lo que se sostiene en sus antecedentes. ¿Por quién se quieren hacer representar votantes y militantes? Resulta otra vez en este documento de absoluta irrelevancia si hay mujeres que se sienten representadas por hombres, y al igual que, y eso sí que me consta, hay hombres que se sienten representados por mujeres. Eso rompe con la lógica de las escuelas religiosas en las que las mujeres y hombres no deben mezclarse porque cada uno tiene un camino diferenciado, y cualquier otra pretensión resulta pecaminosa. No acepto el tono autoritario de este documento. Reitero, no votaré.
Por su parte, Nodal, que es la distribución que el Instituto Nacional Electoral asuma la regulación de la paridad horizontal, que ha sido explícitamente señalada como carente de atribución, como el Instituto Nacional Electoral carece de esta atribución por el Tribunal Electoral, por lo cual votaré a favor del documento en lo general, pues establece el seguimiento de lo que sí son obligaciones de este instituto, que consiste en ver que las leyes locales y los estatutos partidistas se cumplan en la búsqueda de lograr la paridad en las postulaciones de mujeres y hombres en cada estado, como ocurre en los sistemas federales, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes unitarios, en donde efectivamente puede haber autoridades nacionales que determinen sobre el conjunto de las elecciones locales. Y bueno, Liz, después de esta ensalada de comentarios, ¿qué te queda como para comentar a ti? Bueno, me parece que Morena sí está viviendo una fractura interna. Lo podemos mirar, por ejemplo, hace unos días, em, Claudia Sheinbaum iba a estar en el Estadio Azul en la Ciudad de México y se encuentra con un estadio vacío. Bueno, obviamente no le permiten salir, desde luego, no le iban a dar la foto a la oposición con una candidata en un estadio vacío. Mario Delgado argumentaba que era responsabilidad del INE. Esto también era responsabilidad del INE porque pues los habían metido a recintos cerrados. Entonces ellos eran del pueblo, ellos eran de la calle, ellos de la plaza pública. Bueno, ahí es una franca y evidente ruptura dentro del movimiento de Morena. Me parece que las candidaturas, bueno, las encuestas que van a determinar supuestamente a las candidatas, pues yo creo que tienen que estar empatadas junto con las necesidades de los lineamientos del INE, pero también con los liderazgos del movimiento. Entonces, están mirando, por ejemplo, no sacrificar a hombres mejor posicionados o más cercanos al poder. En este caso, por ejemplo, Harfuch. Entonces, me parece que hay negociaciones importantes, muy fuertes, de cómo vendría. Entonces, pues sí, tendremos que esperar 10 días por lo menos para conocer esto y bueno, para mí una invitación sería a que pudieran respetar los tiempos del INE. ¿Por qué? Porque les pone el INE unas fechas y ellos están publicando, están informando de forma posterior. Entonces, no, desde luego es con lo que abrí. Me parece que estos lineamientos lo que hace es romperles la estructura patriarcal y no lo entienden cómo hacer, cómo poder configurar en un mismo sentido, cumplir con los lineamientos, pero también empatarla con los liderazgos dentro del movimiento. Entonces, me parece que están en esos acuerdos muy complejos dentro y me parece sobre todo eso, ¿cómo le van a hacer si van a sacrificar a hombres dentro del poder, en las estructuras máximas de poder? Y eso lo vamos a ver en los próximos días. Y bueno, claro que vamos a estar atentas. Bueno, de acuerdo con estas informaciones que se han tenido, este vacío que vivió Claudia Sheinbaum tiene que ver con estas pugnas internas donde pues Iztapalapa y Gustavo Amadero se hicieron para atrás simplemente para demostrar la fuerza que tiene precisamente esta fracción que acompaña y que sostiene también la candidatura de Clara Brugada. Así que es parte de lo que se va, insisto, que se está tejiendo. No solamente son los líderes políticos los que están o no resistiendo esta nueva forma de concebir la democracia, porque estaban muy acostumbrados a que la democracia es donde ellos eran mayoría. Esa era la democracia a la que ellos estaban acostumbrados. La democracia cambió en concepto. La democracia implica la inclusión de ni más ni menos que la mitad de la población, que somos las mujeres, a las que nos hicieran a un lado como ciudadanas solo por ser mujeres. Nada más por ese pequeño, ¿verdad, mi querida Ivonne? Nada más por eso, caray. A ver, Ivonne, ¿cómo lo vamos usando? ¿Cómo vamos
tejiendo esto con este otro tema que tú nos quieres compartir, que me parece muy valioso, que es la representación de las mujeres en la vida política. Bueno, rápidamente nada más. Creo que sí, finalmente estamos ante la normalización de la desigualdad y llama mucho la atención que la propia responsable coordinadora de la transformación a nivel nacional, que es la futura candidata presidencial con muchísimas posibilidades de convertirse en la presidenta, la primera mujer presidenta, no haya tomado esta coyuntura para revisar el contenido profundo que podría tener su proyecto en términos de feminismo. Y sobre todo porque las figuras que se contraponen hoy, que son Clara Brugada y Omar García Harfuch, pues tienen que ver con historias que estarían poniendo en la polémica de qué quiere estar hecho ese segundo piso de la transformación, mientras Clara Brugada ha sido como alcaldesa quien ha intentado ponerle un sello feminista a este proyecto. Omar García Harfuch es un elemento de seguridad que se ha formado desde el pasado, que ese mismo proyecto ha defenestrado discursivamente. Así que es interesante este dilema. Y el otro punto que abona la historia de la Ciudad de México es que en silencio, resignadamente, los y las dirigentes, cuando ya están en el extremo, en la punta del triángulo de poder, asumen lo que desgraciadamente los números documentan, y aquí lo enlazo con el estudio de Puebla, y es que las mujeres y los hombres están votando menos por las mujeres. Y eso es una realidad que verdaderamente a mí me dio escalofrío, y que vi a las diputadas del tamaño de Aleida Alavés, vicecoordinadora de la bancada de Morena, a la secretaria general del PRI, también diputada Carolina Villano, a la propia Blanca Alcalá, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, horrorizarse frente a los datos que el miércoles pasado, en ocasión del 70 aniversario del voto femenino, se presentó aquí en la Cámara este estudio de la participación femenina en Puebla, demostrando que la competitividad, por ejemplo, de las mujeres en lo que va de 2020 a 2022, del año 2000 a 2022, en esa entidad, ha sido solo del 18% de la posibilidad de ganar, de captar el voto, las mujeres candidatas, y los hombres versus 30%. Y todo lo que implica cómo se llega a los cargos de representación popular. Es un estudio muy interesante, se los recomiendo, lo pueden buscar, la presentación aquí en Cámara de Diputados, lo hizo Buró Parlamentario de Sergio Bárcena, con la doctora Adriana Báez Carlos, que condujo ese estudio, y cómo las mujeres, las presidentas municipales, dicen más de la mitad, como más del 80% viven esta tensión entre vida doméstica y ejercicio del poder, pero sobre todo la violencia política. La mitad reporta ser víctima de violencia política, y cómo esta se ha hecho mayor en las redes sociales, pues torpedeando su trabajo e imposibilitándoles cumplir su trabajo por la invisibilización que también en los partidos que les dieron el cargo, que les permitieron, porque así lo viven, ser candidatas, están regateándoles. Es realmente en lo cuantitativo un problema muy profundo el que las mujeres, que una vez que logran la paridad, que llegan al poder, están viviendo para ejercer de manera sustantiva este poder. Y yo creo que ahí, mi querida Ivonne, qué bueno que lo traes, porque cuando hablamos de democracia, también hablamos de qué se considera, cuáles son los ingredientes que se considera un buen ejercicio gubernamental o una buena candidata. La discusión es a quién vamos a quitar, porque ellos de entrada son buenos candidatos, de entrada, todos. Nosotras tenemos que demostrar que somos buenas candidatas. Y creo que este juego del buen candidato, la buena candidata, está pesando también en estas representaciones que tú estás compartiendo. Cualquier mujer que esté en el espacio público
sabe de qué estamos viviendo. Cuesta el triple y tú no me vas a dejar mentir, mi querida Adriana, no es tan fácil. No es tan fácil lograr acuerdos con ellos, no es tan fácil hacer ejercicio de poder. Nos quedan algunos minutillos. Esto que nos está trayendo hoy, Ivonne, ¿cómo lo lees tú con lo que hemos hablado, con lo difícil que es naturalizar que la presencia de las mujeres en el espacio público es punto? No habría que regatearnos más. Claro, o sea, pero lo que dice Ivonne Melgar es algo totalmente cierto. Hay estudios que se han publicado durante los últimos años donde nos dicen que las mujeres siempre sufrimos violencia, ya sea cuando estamos buscando una candidatura al interior de los partidos políticos. Luego, cuando logras la candidatura y estás en las campañas electorales, también eres sujeto de violencia, pero también lo eres cuando desempeñas los cargos de elección popular. Y esa es una circunstancia que se vive todo el tiempo. Entonces sí hay que poner ahí la mirada. Y también algo muy importante es que los partidos son los que tienen, digo yo, la llave mágica para frenar la violencia, porque fíjense, siempre las personas violentadoras pertenecen a algún partido político y ellos lo pueden frenar, pero no lo hacen porque todavía no asimilan la cultura en el sentido de que no hay democracia si no están las mujeres. Ahora, también algo muy importante en relación con la paridad de las candidaturas a las gobernaturas, sí hay que tener como un balance entre sí que lleguen las mujeres a las candidaturas, a las gubernaturas, pero también qué pasa con los liderazgos, ¿no? Que se van formando en las entidades federativas. Y ahí creo que también es uno de los problemas a los que se enfrentan los partidos políticos o lo que de ellos dicen. Dicen, es que aquí en esta entidad federativa, pues yo tengo, o sea, una persona que es hombre, que es el que tiene el liderazgo y es el que tendría que ser el candidato. Pues sí, hay esa realidad, pero también este problema que se está creando ahorita no es algo creado por las mujeres, es algo creado por los partidos políticos y porque nunca se les dio la oportunidad a las mujeres de participar. Si se les hubiera formado, si se les hubiera dado oportunidades, pues las mujeres también ya tendrían un liderazgo y serían las candidatas naturales a ese cargo en la entidad federativa, pero no ha sido así y ya hay que, ni modo, hay que ahora sí que pues pasar este trance para que las mujeres lleguen a esos cargos de elección popular que son tan importantes, ¿no? Y que son los efectos de la desigualdad. Aquí no es que nos den chance nada más por bonitas, es decir, esto tiene que ver con la desigualdad histórica. Estamos a 3 minutos de cerrar, mi querida Liz, así que te toca la clausura final. Ahí está, muchas gracias. Yo ya más para cerrar, decir que el espacio ha estado infestado de violencia, el espacio político para las mujeres, y un acuerdo al que hemos llegado ha sido la 3 de 3, que ha llegado también a limpiar este espacio para la democracia, es decir, un espacio donde las mujeres también tengan un lugar, no solamente lugar, sino que ese lugar no sea violento. Entonces hay que visibilizar todas estas iniciativas provenientes de mujeres feministas que siguen abriendo el espacio y sin duda la 3 de 3 es necesaria. Solamente para cerrar, hay que recordarle a la gente que nos ve, a la gente que nos oye, qué es lo que se está pretendiendo, que no estén los agresores en el poder, que no sean los que juzgan, que no sean los que nos otorgan cualquier disposición, es decir, que no sea un círculo marcado lleno de violencias en contra de las mujeres, es decir, hay que limpiar ese espacio infestado de violencia. Y estos propósitos de mujeres feministas en toda la esfera política sirven para eso, no solamente para abrirnos el camino en la política, que es nuestro derecho, sino que también esté y que sea un espacio libre de violencia. Y si alguien ha tenido un doble rasero son ellos, porque ahora que tú mencionas esto de la 3 de 3, Liz, y con eso nos vamos a ir cerrando, se dice, bueno, no importa lo que sea como persona, si es buen candidato. ¿Cómo va a ser buen candidato si es una mala persona? Eso no puede ser posible, no es compatible. Muchísimas gracias a las 3 por estar esta mañana aquí con nosotras, en ellas, en las urnas. Pues nos escuchamos en 15 días, Lisbeth, Ivonne, Adriana, gracias. Gracias, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos esta hora. Quédese con la programación de Violeta Radio. Continuamos.
ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.